Señores, ¿por qué el profesor Juan Bosch no quería saber del comunicador Julio Martínez Pozo? ¿Por qué Juan Bosch nunca quiso tenerlo cerca, ni hablar, ni compartir con el comunicador? ¿Qué vio Juan Bosch en Martínez Pozo que prefirió tenerlo de lejos? Sígame a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, José Manuel Mesa TV, todo junto, es nuestro Instagram. Ayúdenos a seguir avanzando. Vamos por más. En este bloque, además de hablar de Julio Martínez Pozo como comunicador, Dani Alcántara y Nuria Piera, queremos iniciar con una interrogante. Si alguien sabe la respuesta, pues se pone en contacto con nosotros, y es que la información que me han llegado en torno a que cuando Julio Martínez Pozo quiso acercársele al profesor Juan Bosch, aparentemente, evidentemente, el maestro le tiró el líquido y el negro no pasó la prueba. Y al no pasar la prueba, el profesor Juan Bosch prefirió tenerlo de lejos. Y me dicen, ya esto tendría el propio comunicador que desmentirlo o afirmarlo, que Juan Bosch prefirió siempre que él se sentara a kilómetros de él. Esa es la información que tengo, y que no me dicen en realidad cuál era el verdadero sentir de Juan Bosch en torno a Julio Martínez Pozo, pero lo cierto es que Juan Bosch no podía ver a este hombre, porque verlo le causaba pues ciertos problemas. Y de verdad que observando el despegue que ha tenido este comunicador en términos económicos, me atrevería a decir, a apostar por dónde iban los pensamientos de ese gran maestro en torno a la figura del comunicador Julio Martínez Pozo. Juan Bosch llegó a decir: ese hombre manténganmelo de lejos, que no le tenía confianza, no quería que se le acercara, no quería saber de él. ¿Por qué? Tendría el propio comunicador que decir, ¿verdad?, a qué se debió de que él pues chocaba con el maestro. ¿Qué impulsaba, qué salía de Julio que el maestro a legua se daba cuenta y no quería tener a esta persona muy cerca de él, porque le molestaba
según me dicen la persona, que era una molestia para el profesor Juan Bosch cada vez que veía a Julio Martínez Pozo cerca de él, que era una molestia para él. Eso me extrañó, de verdad que me extrañó. Pero me atrevo a adivinar, me atrevo a apostar por qué el maestro reaccionaba de esa forma cuando veía al comunicador, al periodista Julio Martínez Pozo. Mira, quiero hacer referencia a llamadas que me han hecho en torno a mi posición con Dani Alcántara, con Nuria Piera y con el señor Martínez Pozo. Hay amigos y amigas que me mandan a cuidar, porque supuestamente el señor Dani Alcántara, la señora Nuria y Julio Martínez Pozo, pues son personas sumamente poderosas y capaz de cualquier cosa. Eso es lo que me han dicho las personas que me han contactado. Y sencillo, yo tengo para decirle a estas tres personas que ellos podrían tener todo el poderío económico que en estos momentos tienen, hasta el punto que ninguno de ellos aguantan una auditoría visual, ninguno de ellos. Pero ese poderío es económico, nada más. Ese poderío no tiene que ver con otra cosa. Eso es solo económico. Y muchas veces ustedes no pueden hacer todo lo que ustedes quieran hacer con el dinero. Es más, el dinero es tan complicado que el dinero va y viene. Y hoy lo tiene una persona y mañana lo puede tener otra. Y eso es así. Usted podría ser millonario en dinero, pero eso no significa que usted pueda hacer algo más allá que no sea tener dinero. En el caso del señor Alcántara, los gobiernos, este y el pasado, y a lo mejor el próximo gobierno, le permiten violentar todo, y es como que si estuvieran licencia para maltratar a gente, para pisotear a gente. En el caso del señor Dani Alcántara, este señor se ha adueñado de unos terrenos, de unas tierras en San Juan de la Maguana, y lo último que hizo el gobierno de Hipólito Mejía fue declarar esos terrenos de utilidad pública para luego cedérselo al señor Dani Alcántara. Yo no sabía que unos terrenos de utilidad pública se le podrían facilitar o dar a una persona de manera particular. Eso yo no lo sabía. Eso yo lo estoy aprendiendo ahora, ¿verdad? Pero ese es el asunto. Pero este señor, que los gobiernos, y me refiero a Dani Alcántara, que los gobiernos le han permitido hacer de todo, cuantas diabluras a él le han llegado a la cabeza,
los gobiernos se la han ayudado a ejecutar. Y la información que manejo, que tiene apartamentos y solares en San Juan por demás. Y eso, sin decir lo de la capital, sin decir la finca por ahí, que está al lado, una villa al lado de una de las de Quirino, y que nosotros le hemos pedido explicación, y él se hace el chivo loco y no da explicación de cómo ha conseguido tanto. Que qué pasa con él que no tiene visa norteamericana, que por qué le retiraron la visa, porque ellos son especialistas en informar y decir cuando a un funcionario le quitan la visa. Entonces, ¿qué ha pasado con él? Que a él le retiraron, le quitaron la visa. ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué? Y no se atreve a dar ningún tipo de explicación. El señor Martínez Pozo y la señora Piera, están ahí los tres. Que ahora la señora Piera en las redes se la están comiendo por una entrevista que le hizo al gurú de Santiago, al gurú de la comunicación de Santiago, al señor Fadul, y ella quiso ponerlo en ridículo, y la que ha quedado ridiculizada precisamente ha sido ella, porque ella es especialista en solicitar títulos, pero ella no tiene un solo título. A propósito, no conozco un solo título de Nuria, no sé qué Nuria estudió. Lo último que supe fue que estaba estudiando periodismo en la UAS y abandonó el periodismo, abandonó los estudios. Entonces no tiene ninguna carrera, que yo sepa, ¿verdad? No conozco un solo título de Nuria, pero ella se afana en buscarle título a todo el mundo, porque al parecer ella no necesita título. Los demás, para poder ejercer, para poder trabajar, sí necesitan títulos. Ella no, porque ella está por encima del bien y del mal, independientemente que ahora la esté pasando muy difícil con relación al programa que le hizo a Fadul de Santiago. Pero esta señora, que en términos económicos ha dado un salto, ha dado un brinco, y el país sencillamente en sus momentos más difíciles, más crueles, las finanzas de esta señora ha crecido de manera exorbitante, hasta el punto que hasta una mansión compró en el mismo sector que vive el presidente de la República. Eso lo hizo ella a un año de llegar este gobierno. Compró una mansión cercana al presidente, a donde vive el presidente. Pero el que ella la compre no es nada, porque ella tiene licencia, ¿verdad?, para recibir de donde sea. Por ejemplo, explotó un escándalo en Senasa, donde ella cobró unos 10 millones de publicidad de ese escándalo, y después ella misma se encargaba de destapar el escándalo, a pesar de que ella cobró aproximadamente 10 millones de pesos de publicidad en Senasa. Pero está bien, porque a ella le luce. Al que no le luce es al político. Si el político compra una casa en el mismo sector donde vive el presidente de la República, ella va y la firma y la muestra. Si el político obtiene una villa en Casa de Campo como la de ella va y la firma y le dice: mire, este político no puede tener esta villa aquí en Casa de Campo. Pero en el Palmar de Ocoa también ella tiene otra villa. Ella, en total, esa señora que ustedes ven ahí, mal contada, tiene 3 villas. Y yo, que por amigos me han llegado informaciones de lo caro que es mantener una villa, ella no, ya tiene 3
y aparentemente pues le va bien manteniendo su trebilla. En una ocasión cogió a los camarógrafos, a los periodistas y los llevó a la villa de Casa de Campo y ahí disfrutaron con todo cubierto, todo pago, los periodistas y los camarógrafos que trabajaban con ella. Qué bueno, felicidades. Entonces, a esta señora le luce todo. Y quiero presentarle esos 3 rostros, porque independientemente de la credibilidad que tengan esos 3 rostros, pónmelo otra vez, Alex, los 3, ahí están. Julio Martínez Pozo, por igual, un escaudalado de los medios, no sabe dónde meter el dinero, pero hay algo que voy a destacar de estas 3 personas y que ellos son iguales y con un comportamiento similar. Ellos tres solo piensan en sus hijos y sus esposas. Solamente piensan en eso. Ellos no piensan en más nadie. Los demás podrían desaparecer para ellos. Pueden desaparecer, pero ellos solo piensan en sus hijos y su esposa, en más nadie. Un trabajador de Dani, un trabajador o trabajadora de Nuria y de Julio puede atravesar la situación que sea y ellos ni cuenta se dan. Y así quieren acabar con los políticos. Esos 3. Así no podemos. Pausamos y retornamos tierno y contundente.